Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, chicos. Acá en Inversión y Futuro arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre, revisando nuestros instrumentos financieros. Es así que vemos la segunda semana de julio, la semana del 7 al 11 de julio, semana marcada por una posible alta volatilidad debido a que se nos viene el segundo día de la liberación con nuestro querido presidente Naranja para averiguar en qué misma situación vamos a quedar con el tema de los aranceles. Es así que pasamos inmediatamente a ver el tema, un poquito, revisar un poquito las noticias internacionales. Entonces tenemos que la fecha límite de los aranceles de Trump llega a la montaña rusa de los 90 días. Ya el 9 de julio vamos a saber cómo va a terminar este carrusel de emociones con respecto al tema arancelario con los distintos países. Todo el mundo está preparado. Las negociaciones están aumentando, están en sus niveles máximos. Ya supuestamente ya hay acuerdos con varios países, supuestamente se vienen buenos acuerdos con los vecinos, en este caso con México y con Canadá. Y esto igual ha hecho que Wall Street reaccione. Sí, por ejemplo, vemos en Bloomberg que hay una pausa al rally de futuros, ya lo vamos a ver en el gráfico y de que hay una pequeña caída con respecto a los aranceles de Trump. Los fondos globales se alistan para la alta volatilidad de la fecha límite arancelaria. El S&P 500 que alcanzó un nuevo récord y Bank of America dice que hay alertas de sobrecompra, es decir, hay muchas noticias alrededor de cómo estamos actualmente en los mercados de renta variable. Luego tenemos el tema de la OPEP que asegura que otra vez el petróleo está en superávit, es decir, tenemos mucho petróleo. El tema de las tensiones en Medio Oriente, pues fue simplemente una pequeña subida, no quedó mayor en mayores cosas. Bueno, no subió el tono. Agradecemos arriba al cielo porque no pasó a mayores esta situación. Entonces, igual estamos muy atentos a las noticias, a ver qué sucede. Igual tenemos noticias en el transcurso de esta semana, arrancando el día miércoles 9 de julio, justamente el día D para los mercados en esta semana. Tenemos los inventarios del crudo a las 9:30, a la 1 de la tarde las minutas del FOMC y el jueves 10 de julio las nuevas peticiones por subsidio de desempleo. En teoría es una semana no con muchas noticias, pero debemos estar a la expectativa de cuáles son los anuncios que se van a dar entre el día lunes y el día miércoles. Definitivamente vamos a ver algunas cosas que pueden mover a los mercados y con eso pues pasamos a revisar inmediatamente los gráficos. Por lo pronto, el VIX se mantiene por debajo de los 20 puntos. Actualmente estamos en 17,49 y lo que nos indica que los mercados pues no tienen miedo. Recién estamos arrancando la sesión del lunes, pues ya está allá en los países de Oriente. Estamos hablando de China, Japón, Australia, por allá, por esa zona donde recién sale el sol en la mañana, ya es día lunes, empiezan las negociaciones y eso puede estar moviendo un poco a los mercados, los cuales pues por lo pronto pues se ven en relativa calma. Y recuerda antes de seguir avanzando que si esta información te resulta de valor, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo estos análisis todas las semanas. Así que regálanos esa manito arriba y continuamos. Ahora pasamos a revisar el S&P 500 que como podemos ver ya se encuentra en máximos históricos. ¿Ok? Vamos a realizar una pequeña revisión. Ok, nos encontrábamos nosotros luego de la caída que se dio a partir del 20 de febrero. El precio, pues obviamente cayó, digamos, a nuevos mínimos. El precio comienza a hacer otra vez movimientos alcistas. Y luego, pues, de esta acumulación alcista que la veíamos, que al final, pues, no sabíamos si iba a continuar o no, pues, lo terminó haciendo. Tenemos un amplio momento de impulso alcista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días alcista, por lo cual, pues, sí, chicos, puede existir algún tipo de retroceso. Ahora, ese retroceso puede ser a la ruptura del máximo histórico. Esta zona es de compradores. Esta zona de aquí entre los 6.183, 6.180 y los 6.113, porque en esta zona fue donde se provocó la acumulación de órdenes, de compras para poder hacer este impulso alcista. Si estas órdenes, pues hay que ver a dónde puede hacer el retroceso el instrumento. Puede ser que lo haga
como ya lo había mencionado, en el gráfico diario lo menos podemos ver lo que puede retroceder a la zona del máximo histórico anterior, los 6.181, o puede ser a los niveles de los 6.113. Si el precio rompe por debajo de estos niveles, pues podría estar buscando y se mantiene por debajo de los 6.113, pues puede ser que busque esta zona de mínimos en los 5.960 y los 5.919. Pero esto recuerden que es gráfico diario. Vámonos al gráfico. Déjenme poner esta línea un poco más acá porque este es el nuevo máximo histórico. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en esta estructura. Tenemos extensión, retroceso y extensión donde esperamos pues algún retroceso o posible continuación haciendo nuevos máximos históricos, ¿ok? Pero por lo pronto vámonos al gráfico horario para ver cómo está trabajando el precio. Ok, tenemos nuestro máximo histórico, aquí tenemos nuestra estructura, vamos a trabajarla desde este impulso. Ok, a partir de aquí tenemos extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso, acumulación, acumulación, extensión y el retroceso que se está dando hasta aquí. Ok, entonces estamos en gráfico horario donde el precio, aquí tenemos una ruptura donde el precio puede trabajar. Vamos a cambiarlo de color y vamos a cambiarlo. Ah, no, dejémoslo nomás en verde. Ok, entonces ahí tenemos el precio rompiendo la estructura de 60 minutos. Aquí tenemos esta zona de mínimos. Ok, aquí en esta pequeñísima estructura. Tenemos a partir de aquí extensión, retroceso, aquí una acumulación y ruptura. El precio lo que está haciendo es testeó inicialmente el nivel del máximo donde hizo esta ruptura, un pequeño impulso alcista, el precio retrocede, vuelve a ser alcista, bueno, y arranca siendo bajista el precio. Por lo que podemos darnos cuenta, pues ha roto este nivel en los 6.220 284 y puede ser que sea que busque este mínimo o busque termine este mínimo acá en la zona de los 6.235, ¿ok? Vamos a ver un pequeño detalle, déjenme regresar al gráfico y quiero ver el mínimo, sí, puede ser que esté buscando el mínimo del día viernes, que justamente es el nivel de los 6.271, chicos, ¿ok? Horario, ¿ok? Ahí estamos. Entonces puede ser que esté buscando el mínimo del día viernes, ¿sí? El mínimo del día viernes, donde aquí en este nivel, en los 2.270, 6.270, tengamos que evaluar pues si el precio continuará siendo alcista o aquí se detiene, aquí estaría haciendo un retroceso y tendríamos un movimiento bajista, donde el precio debería, el siguiente impulso no debería romper por encima de los 6.285 y mucho menos por encima de los 6.313. Puede ser que en el transcurso de la sesión del día de hoy el precio intente un nuevo impulso alcista, se agote en esta zona, vamos a ponerlo más adelante, y a partir de aquí haga algún tipo de caída. Pero por lo pronto seguimos en una tendencia al chico, o sea, tendencia alcista, chicos. El precio, tenemos ya nuestros niveles relevantes. Aquí tendríamos ya este de aquí ya realmente no sería. Yo ya presumo que el precio ya al momento en que rompió aquí, si bien hay un impulso alcista, pues lo más probable una vez que haya una ruptura, el precio esté intentando cambiar de estructura o por lo menos va a venir a testear los 6.270, ¿sí? Entonces tenemos niveles relevantes, el máximo donde inicia la sesión el día de hoy, 6.313, este nivel de ruptura que ya está roto, que ya podríamos evaluarlo si el precio trabaja por debajo de este nivel, en los 6.285 y los 6.270. Existe la posibilidad que el precio retroceda un poco más y pueda estar llegando hasta los 6.238 para tomar alguna fuerza alcista. Miren que aquí hay una zona bastante interesante de liquidez y esta zona puede ser tomada en el transcurso de esta semana, haciendo un pequeño retroceso y a partir de aquí el precio continuar hacia arriba, como vuelvo y repito, en el transcurso de esta semana, siempre y cuando debe de trabajar por debajo de los 6.270. Este nivel va a ser muy importante para aquellos que trabajan con el S&P 500, ya que puede ser que les defina un retroceso más profundo, chicos, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos al gráfico diario y continuamos con el petróleo. El petróleo que, como habíamos visto hace 2 semanas, pues se vio afectado por el tema de las tensiones en Medio Oriente. Vimos que ese tema se solucionó, la guerra de los 12 días, donde el precio a la final retrocedió ya una vez que las cosas se calmaron
si bien está haciendo un retroceso alcista, este retroceso alcista incluso puede llegar hasta este nivel, chicos. En este nivel de ruptura, puede ser que retroceda, puede ser que sigamos en una semana alcista, pero recuerden que ya tenemos una noticia de que hay un superávit en el mercado petrolero. ¿Sí? Es decir, hay mucha producción de petróleo, lo cual impulsaría el precio hacia abajo, pero chicos, no se confíen por las noticias. Es muy probable que el precio haga primero una subida. Recuerden que los participantes fuertes del mercado van a buscar subir los precios para vender lo más caro posible. ¿Sí? Entonces es probable que el precio pueda llegar hasta los 72,30 y ahí comienza a retroceder. ¿Cómo nos daríamos cuenta de eso? Siempre y cuando el precio rompa por encima, vamos a estructurarlo. Nosotros venimos de una tendencia, ok, desde acá. Retroceso, aquí extensión, hasta acá. Bueno, aquí está, retroceso y a la final la extensión aquí. Y aquí la ruptura. Entonces el precio puede ser que venga al máximo donde inicia donde terminó el día viernes y continúe con el movimiento bajista o trate de llevarlo mucho más arriba, posiblemente hasta la zona de los 72,43 y ahí a partir de eso pueda acumularse, ¿no? También puede existir la posibilidad de que empiece a acumularse en estas zonas, ¿no? Y de ahí pues quedarse por una temporada, ¿no? Entonces, niveles relevantes, este nivel, chicos, de los 72,50 aproximadamente, máximo donde inicia la sesión del día de hoy, que fue el retroceso del día hasta el día viernes, hasta aquí, hasta los 67,55, el mínimo de esa estructura aquí en los $64 aproximadamente. Entonces, estos niveles son muy relevantes para el transcurso de esta semana. Vamos a verlo en gráfico de una hora. Como pueden ver, hay una acumulación, 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 acumulación hasta aquí. El precio hace el impulso, llega hasta los 67, sigue acumulando, 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 acumulando en esta zona, hace un pequeño retroceso y aquí pues deberíamos estar atentos a ver si rompe el máximo anterior. De darse este escenario, pues muy probablemente, como vuelvo y repito, el precio va a buscar probablemente, aquí sería por aquí, el nivel de los 72,50, 72,80 aproximadamente de darse la ruptura alcista. Caso contrario, de no darse ese escenario alcista, el precio debería romper por debajo del mínimo, los 64,06, y de darse ese escenario podría venir a buscar los 62,35 y los 59,78, empezando otra vez el movimiento bajista para el petróleo. Ok, chicos, continuamos. ¿Tú qué opinas? Dinos qué piensas que puede ocurrir con el petróleo en el transcurso de esta semana. Déjalo acá abajo en los comentarios. Y pasamos a revisar el oro. El oro que también estuvo alcista hace algunas semanas. Vemos que el precio alcanzó su nuevo máximo, alcanzó su máximo histórico, pero a partir de ahí no lo logra alcanzar de nuevo. Un retroceso, un movimiento alcista y empieza otra vez un movimiento bajista, probablemente con intenciones de alcanzar los mínimos anteriores. ¿Ok? Entonces tenemos ahorita, después del último movimiento alcista, tenemos extensión, retroceso, extensión, retroceso, la última extensión y el precio que viene la semana pasada a hacernos el retroceso aquí a los 3.382. A partir de aquí el precio no tuvo fortaleza y lo que vemos es una posible continuación del movimiento a la baja. Aquí hay que estar muy atentos es a este nivel de aquí, de los 3.307. ¿Por qué? Porque el precio rompe el máximo anterior, hay que estar muy atentos. Sí, rompe el máximo anterior, lo que da una posibilidad de que pueda, lo que esté haciendo es un retroceso y continuación del movimiento al alza, ¿sí? Es decir, tendríamos un hombro, cabeza, hombro invertido y el precio pues continuando al alza donde podría buscar máximo anterior en los 3.382 y el siguiente máximo en los 3.422. Eso se daría probablemente en un escenario en el cual pues hay alguna noticia que mueva al mercado a refugiarse en el oro. Caso contrario, pues potencialmente puede continuar con el movimiento bajista y vuelvo y repito, este nivel es súper importante en los 3.307 porque es un mínimo que nos puede dar una ruptura y continuación del movimiento bajista donde potencialmente va a buscar otra vez los 3.250. De darse una ruptura de ese nivel, pues potencialmente puede venir a buscar aquí en los 3.209 y los 3.120 aproximadamente. Ahí tenemos la idea de lo que puede ocurrir con el oro. En el transcurso de estos días, pues lo que se ve es un potencialmente un retroceso hasta los 3.010 puntos.
Ok, vámonos al gráfico de una hora y vamos a ver cómo lo está trabajando en una hora. Ok, vamos a empezar a partir de aquí, del último mínimo, ¿sí? Tenemos extensión, chicos, retroceso, todo esto es una extensión, retroceso, y aquí vemos debilidad. Se pueden dar cuenta de la debilidad en el impulso alcista, el cual pues hace un retroceso. Ok, aquí ya podemos contar el retroceso hasta aquí, y el precio estaría trabajando, por lo pronto, entre este máximo, perdón, me disculpo. Aquí está, trabajando. Aquí tendríamos el retroceso, el mínimo que estaría por aquí. Esta es la zona, máximos y mínimos. Posibles objetivos, si el precio retrocede, podría estar buscando, o sea, si busca un impulso un poquito más arriba, podría estar buscando la zona, justamente, miren aquí. Esta zona de aquí, donde estuvo el máximo anterior, esta zona va a ser relevante entonces. Entre los 3.369 y los 3.367. Esta zona puede ser zona de ventas, donde el precio haga un último retroceso, caída, o continuación del movimiento bajista, donde el precio debería romper por debajo de esta acumulación de aquí, de este soporte en los 3.331. Obviamente va a venir a buscar este nivel de acá, los 3.318, y por último esta ruptura en los 3.306. De darse el escenario de que rompa por debajo de este nivel, potencialmente pues va a venir a buscar los 3.286 y el mínimo en los 3.253. Entonces, en el escenario alcista, el precio debería romper este max, esta resistencia en los 3.357, y obviamente la zona entre los 3.370, 368, y buscando el máximo anterior en los 3.382, 3.883 aproximadamente. Ese sería el escenario en el cual trabajaría el oro en el transcurso de esta semana. Muy atentos, chicos, porque aquí tenemos zona de compras. En esta zona sería zona compradora, esta de aquí. Un último retroceso acá, también podría empezar compra y a dar un pequeño impulso alcista, pero vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, pues como se pueden dar cuenta, el precio está empezando a partir de aquí un impulso alcista que puede continuar hasta los 3.423 aproximadamente. Entonces vamos a ver qué sucede. Si el precio trabaja por debajo de este nivel, posible retroceso un poco más profundo, sigue con los movimientos alcistas, debe llevarse este máximo de aquí y ahí continuar a los máximos anteriores, ¿ok? Continuamos, vamos a buscar ahora el euro dólar. El euro dólar que continúa, pues con la caída del dólar, del precio del dólar, pues continúa con un fuerte movimiento alcista, ¿sí? Nosotros habíamos hablado la semana pasada que ya había la ruptura en el dólar 16.336. En el transcurso de la siguiente semana rompe el máximo anterior en el dólar 17.294, y lo que hace es lo siguiente, chicos. Venimos de acá, extensión, retroceso, ruptura, ruptura, y el precio viene a ser un retroceso justamente al nivel del dólar 17.188. Aquí parece que comienza otra vez el movimiento alcista con intenciones de alcanzar el máximo anterior en el dólar 19.055, que sería este máximo anterior. Vamos a verlo. Esta zona de máximos de agosto del 2021, chicos. Ok, entonces muy atentos ahí. La tenemos un poquito sencilla, ¿sí? Porque el precio, pues lo que debería hacer es romper el máximo anterior de la semana pasada, aquí. Tenemos nuestros precios caros en este momento en el dólar 18.316, y nuestro precio barato donde hizo el retroceso en el dólar 17.213. Entonces puede ser que aquí alcanzó, debe tener fuerza suficiente para continuar alcista, rompe este nivel y potencialmente va a alcanzar el dólar 19, 000, dólar 19.003. ¿Ok? Entonces, vámonos al gráfico de una hora para verlo. Lo tenemos bastante sencillo aquí porque vemos claramente acumulado, chicos. Estamos en medio entre el precio caro y el precio barato, ¿no? Entonces, si hace la ruptura, por ejemplo, en este caso, de este nivel, de este máximo, y tenemos aquí este mínimo, aquí tenemos nuestra posible zona de trabajo con el euro dólar, chicos. Si quiere continuar siendo bajista,
no debería romper, no debería avanzar por encima del dólar 17,882, sino tal vez hacer un falso rompimiento y ahí posiblemente buscar un movimiento bajista, donde debería también trabajar por debajo de este mínimo del dólar 17,641. Una vez que trabaje por debajo de ese nivel, pues probablemente lo vemos caer hasta el dólar 17,199. Caso contrario, donde llega a romper estos niveles, pues muy, pero muy probablemente lo veamos alcanzar primero el dólar 18,100, que es esta zona de máximos. Miren claramente la resistencia. El precio rompería aquí y buscaría este nivel de ley. Y de darse una ruptura con fortaleza, pues pudiera estar buscando hasta otra vez el dólar 18,314. Entonces, atentos a aquellos que trabajan con el euro dólar, tienen que ver si el precio retrocede, puede ser que pues, sea para tomar impulso y de ahí continuar con el movimiento alcista. Escríbenos abajo qué opinas del euro dólar y cuál puede ser la dirección que va a tomar en esta semana, ya sea al alza o a la baja, o tal vez se quede lateralizado. Vamos a ver, pero ahí ya te compartimos los niveles para que los tomes muy en cuenta. Vamos al Bitcoin. El Bitcoin está encerrado, ya lo había mencionado anteriormente, ya este nivel se va entre la zona de máximos históricos entre los 112.000 y los 110.000 dólares. Aquí vuelve a testar la zona de 110.000 dólares, hace un pequeño impulso bajista y ahí tenemos la posible continuación, que de darse el escenario de que rompa los 110.000 podríamos tener máximos históricos otra vez en el Bitcoin. O a la final esto sea un movimiento para barrer stops en esta zona. Aquí hay que tener mucho cuidado, chicos. Tenemos extensión, pequeño retroceso, posible movimiento con el que empezamos la semana. Miren que es alcista y si tiene fortaleza debería romper primero los 110.000 y muy probablemente ahí rompa los 112.000 y ahí hay que tener mucho cuidado, chicos. El precio para que continúe alcista debería mantenerse por encima de los 112.000 dólares. Si caso contrario de no dar ese escenario, puede ser simplemente un falso rompimiento y si el precio, por el contrario, se mantiene por debajo de los 110.000, tendríamos un giro bajista, el cual va a buscar los 104.000 y probablemente más adelante los 97.000 dólares. Entonces, muy atentos y tengamos mucho cuidado porque estamos en zona de máximos, chicos. Entonces, eso significa que estamos en zona de ventas y ahí es donde la mayor cantidad de trampas por parte de los que mueven el mercado se pueden generar. Harían creer que el Bitcoin se va, como hay mucha ansiedad, mucho apresuramiento por llevar el Bitcoin a precios altos, mucha expectativa, mejor dicho, por llevar el Bitcoin a precios altos. Gente que no sabe, puede pensar que una vez que haya la ruptura se va con todo hacia arriba. Muy atentos, siempre validen con sus estrategias si es que les han confirmado la estrategia que estés utilizando, pues recuerda que estamos en un precio caro, puede ser un falso movimiento alcista, un barrido de stops y luego el precio caiga o tal vez cae para tomar fortaleza y continuar con el movimiento alcista. Entonces tengan mucho cuidado con eso, chicos. Esa es nuestra sugerencia para aquellos que trabajan con el Bitcoin. Vamos a verlo en gráfico horario para ver cómo está y aquí lo podemos tener mucho más claro. En gráfico horario tenemos un movimiento alcista donde el precio aquí en el horario debería de romper este nivel de 110.000 y potencialmente podría estar buscando máximos anteriores. Ahí deben estarse muy claros. El precio, miren cómo es el movimiento. Tenemos extensión, retroceso, todo es un proceso, acumulación, 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 acumulación. Extensión, retroceso, extensión. Miren cómo el precio responde en venta, por eso ven la mecha y puede ser que haya un movimiento a la baja. Si el precio viene y rompe por debajo de los 108.000 y se sostiene por debajo de los 108.000, muy probablemente veamos un retroceso más profundo hasta los 105.000 dólares, chicos, potencialmente, ¿sí? Entonces, yo me atrevería a marcar este nivel donde hubo esta acumulación. Miren que aquí lo testea una vez, aquí empieza a ser bajista, pero el precio debería trabajar por debajo de este nivel de los 108.000 para dar un escenario potencialmente bajista. Caso contrario de no hacerlo, sino que se mantiene, podría estar buscando un movimiento al alza, ¿no? Ok, vamos a hacerlo de nuevo para poderlo. Tendríamos extensión, retroceso, extensión, retroceso hasta aquí y ahí posible continuación del movimiento al alza, donde ahí nos tenemos que dar cuenta de los 110.000. El precio trabaja por encima de esta zona, pues potencialmente llegando hasta los 110.700 y de romperse ese nivel, pues
máximos históricos anteriores. ¿Ok? Atentos a eso, chicos. Mucho cuidado. Confirmen siempre sus entradas. Valídenlas antes de entrar en el mercado, porque el mercado puede coger cualquier dirección, porque recuerden que esto conlleva mucha manipulación. Entonces, atentos a eso, chicos. Y ok, con eso terminamos nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos. Espero que este análisis te sirva para tu evaluación en el transcurso de esta semana, ¿sí? Por favor, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal, que con eso nos motivas muchísimo a seguir adelante, compartiendo todos estos análisis todas las semanas. Y sin más que decirte que espero que tengas una muy productiva semana, que siempre estés en este momento muy atento a las noticias, que siempre valides tus entradas y nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente y productiva semana. Chao.